Pare, rócale lo de Mega. Esto es Tercera y Gol Colombia, donde la NFL se habla como en el barrio, con tinto, pola en la mano, tenis y camiseta casual. Análisis claro, debate sin libreto y pasión sin filtro. Bienvenidos a Tercera y Gol Colombia. Bienvenidos a Tercera y Gol Colombia. Pues ya pasó toda esa tormenta del draft, ya los equipos escogieron, ya algunos aficionados están felices, otros tienen resaca. Hoy vamos a ver quién realmente son franquicias que han sabido elegir en los últimos años. Vamos a hacer una auditoría de las primeras rondas de los últimos años frente a cuántas de esas estrellas, ¿no?, de primera ronda realmente terminaron siendo un cuero y cuántos por ahí que se escondieron y fueron elegidos el día domingo, después del día sábado, perdón, después de la cuarta ronda, terminaron siendo un faro, dueños de la liga. Pues hoy vamos a abordar eso. Mi nombre es Harold Montes y hoy me acompañan desde Bogotá Felipe. ¿Cómo vamos? Bien, ahí contento con las selecciones del draft y como con guayado, como dijiste tú, por el tema del robo de las Águilas a Pittsburgh. Uy, hay un meme de eso que me hizo reír mucho, que era con el Chavo. El del Chavo. Fue genial ese meme. Desde Marillina, Julián, ¿cómo va todo? Todo muy bien, Harold, afortunadamente. Contento con el draft de los Eagles. Ese robo cortesía de los Cowboys, excelente. Va a ponerle también sabor al draft. Y expectante porque las Águilas también, aparte de ese atraco a los Steelers, draftearon a un jugador nigeriano y contrataron como undrafted agent a un jugador de rugby de Kenia. Entonces va a estar interesante cómo desarrollan a esos dos prospectos. Eso es interesante. Otros, ¿cómo es que ustedes tienen a otro, no? A Jordan Mailata. A Jordan Mailata, eso. Sí, que se ha probado que es un All Pro. Sí, pues es muy buena. Gabriel en Bogotá, ¿qué tal todo? Señores, buenas noches, ¿cómo están? Bien, contento. Hoy vamos a hablar un poquito de precisamente cómo empezar a calificar ese montón de cosas que pasaron la semana pasada, de las que tuvimos ese programa tan interesante. Entonces, contento por estar acá otra vez. Y Gustavo, también acá en Bogotá. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos, colegas? Chévere estar acá de nuevo hablando. Definitivamente mirando que esto del draft, aunque nos emociona lo que pasó la semana pasada, hoy vamos a ver realmente qué tan bueno es escoger talento, que es prácticamente a veces no es tan fácil, a veces puede llegar a ser un tiro al aire y a veces puede ser simplemente un descache horrible. Y por último, Jaime, desde Medellín, ¿cómo va todo? Bien, muchachos, ¿cómo van? También ya contento de ver el draft y buscando esas historias que no fueron relevantes en los primeros días, pero que después llaman mucho la atención. Aquí les voy a contar como una cortica, y es que los Raiders seleccionaron un pateador japonés que se llama Kansei Masukawa, y él aprendió viendo videos de YouTube y no entró a un colegio, sino como que viendo eso, y se lo llevaron no recuerdo. Como undrafted agent. Eso me recuerda a la historia de Yago, de YouTube Yago, que era un keniata que aprendió a lanzar jabalina también por YouTube y llegó a los Olímpicos representando a nuestro país. Entonces, digamos que esas historias son muy bonitas también porque este es un mesero, trabajaba en Tokio, le gustó, vio cómo se pateaba y ya está en la NFL. Entonces son historias que, aunque no son equipos grandes, no son jugadores grandes de universidades grandes, llaman la atención del público y uno los quiere como apoyar. Bien. Hoy el programa está como sabroso. Empecemos con nuestros tinticos calientes para esta semana, aunque las noticias siempre es el draft, pero la NFL no deja de dar de qué hablar. Empecemos yo por ahí les traigo el de Aaron Rodgers. Lo siento, Felipe, pero se está pasando de verga Aaron Rodgers, la verdad, que a este momento, después del draft, siga sin decir si va a continuar o no. Sí, la verdad es medio complejo para los Steelers poderse organizar teniendo tanta incertidumbre con el equipo, con el jugador más importante. Los Steelers lo que hicieron fue marcarlo con esos tags que utiliza la NFL como un agente libre, pero con una restricción tender, que más o menos es como que lo pueden seleccionar cualquier equipo. Si eso llega a pasar antes de que empiecen los training camp, si alguien lo llega a seleccionar,
Pittsburgh se gana una selección de compensación el próximo año. Si no, si se llega a reincorporar, el incremento anual que le ofrecieron es del 10%, que ronda más o menos los $15 millones. Entonces, pues, continuamos con la incertidumbre, veremos qué pasa en los próximos días, pero el panorama es cero atractivo. Irresponsable también me parece ya. Un hippie mugroso lo que... Pero es que él siempre ha sido así. Es más, el año pasado, Las Aaron Rodgers, vacunas. el año Quiso pasado, vacunar. pero el año pasado, él fue a Pittsburgh no por el equipo, sino por el entrenador. Por Mike Tomlin, exactamente. Entonces, él fue el que lo cautivó. Sabemos cómo es desde Green Bay. Nadie lo puede criticar porque él ha sido abiertamente, no es que lo esté ocultando, él lo dice, a la gente no le gusta. Sí, pero una cosa es ser Aaron Rodgers del 2012, Exacto. todo Dios tremendo mariscal de campo, y otra cosa es el del 2026. Exacto. Y aún lo siguen considerando un buen quarterback, tanto que le permiten hacer eso. Claro, y él se había comprometido inclusive a confirmar alguna cosa antes del draft, y pues vean, ya una semana casi después y no ha pasado nada. A él le gusta es no presentarse con los novatos y eso, sino como llegar ya al final, donde eso lo hiciera otro quarterback como Sam Darnold, ya en estos momentos estaría de suplente de los suplentes de cualquier otro equipo. Es por ser Aaron Rodgers. Sí, uno tiene que hacer méritos para ser así de diva, pero digamos, Shedeur es así y miren cómo le fue. Entonces, Pero si y ya le tocó llegar esta semana bien juiciosito a los entrenamientos de Cleveland, y aún así, quarterback 4 le está ganando la posición. Entonces, que ese sería mucho de Sean Watson. diva. Ese es otro tintico, que en estos momentos Deshaun Watson, el quarterback 4 de los El Cleveland, depredador sexual Jackson. Epa. el que le gustan los masajes en extremo. Bastante raro. No los más el happy ending en el extremo. En extremo. Esto es un programa familiar, pero La cremita para el café. Ya, puse muy pesado. A pesar de ese historial, digamos que en estos mini entrenamientos ha destacado más Deshaun Watson que Shedeur Sanders, que Gabriel, y apenas está para llegando el eso, novato. vamos en contexto, estamos también tirándole mucho a Deshaun Watson, es porque lleva prácticamente de las últimas 6 temporadas, ha jugado la mitad, ha jugado 3, y lleva 2 años seguidos sin jugar por cuestiones de lesiones, se rompió el tendón de Aquiles, El holdout. en recuperación se volvió a lesionar, el holdout que tuvo porque fue sancionado por la NFL de manera pues de escritorio, por así decirlo. Entonces, que alguien que viene pues ha siendo cobrado, ¿no? Que ha cobrado todo el contrato. El que ha hecho... No, es que se lo garantizaron los pendejos. Nadie le quita lo bailado, o sea, el man tiene talento, el problema es que, como dicen, tiene su problemita, y pues ahí la NFL siempre se cubre en eso, y vamos a ver inclusive si no le sacan alguna otra sanción, alguna vuelta ahí rara que le impida volver a jugar. La Pues NFL si lo vamos a es ver, tolerante según el talento de la persona. Sí. según cuántas camisetas vende. Me imagino a los hinchas de Cleveland, ¿sí ve? Por eso necesitaba tantas masajistas, como está lesionado. ¿Sí? Pobrecito. De todas formas, por talento, yo sí creo que se movió el pie es en la el entrepierna. mejor de ellos, ¿no? Sí, claro. Sí. Donde tuviera el nivel de mejor. los Texans, El equipo sería sería la un locura. quarterback top 5. Ese equipo sería bueno, sería muy bueno. Sí, de hecho. caballeros, otro tintico que está sabroso, es casi que doble ligado, porque por un lado Mike Vrabel está en la cuerda floja con los Pats, tanto que están considerando ya nombres como Tomlin y algún otro por ahí, o incluso el coordinador ofensivo, McDaniels. No. No, más fácil traen a Belichick. Pero Más fácil traen a Belichick. ese tito es más o menos, ¿no? Sí. Porque hoy salió un comunicado de los Pats diciendo que apoyaban 100% a Mike Vrabel. Ah, no, es que Sí. ellos lo tienen que apoyar. Pero es que eso pasa siempre que van a echar a alguien, ¿no? Por eso, que eso es como Como una ratificación de técnico en Ajá. Colombia. La ratificación, sí. Ese es el bien Sí. deber ser de la organización, apoyar a su entrenador. De Igual puertas para sabemos, afuera. ¿no? Y sabemos que eso es un deporte también que favorece mucho el machismo. Entonces, digamos Ahora, que si a Deshaun Watson le perdonaron eso, posiblemente una no, pues es que infidelidad. de lo hecho la perdona. NFL... Ay, pero si el dueño también dijo- la hizo, ¿cuál es el problema? No, El dueño es el dueño, el también. dueño tiene plata.
No, pero póngale y no lo cuidado. pueden echar del equipo porque es el No, dueño. porque no se puede echar. Una cosa es que la NFL sacó un comunicado diciendo que no iba a hacer ningún tipo de investigación, ni mucho menos una sanción a Braille, porque eso tiene que ver con vida personal y no con la liga. Ajá. Total. Y el, Lo único por lo que lo pueden acusar es por infiltración de información a una persona del medio, y ahí sí, pues Bueno, en esos eso sí. temas sí puede ser como algo legal, pero Pero hasta yo el creo que momento nada grave. también- Es que no Pero se ahí hace estaba, nada. ahí Ajá. estaba en Tennessee, ahí no tenía nada que ver. Además Y- que si se van a poner en ese plan, lo que uno dice, o sea, pues una infidelidad que lo eche la mujer, no la liga, notas que no importa. Sí, no, Sí. todos esos manes hacen cualquier cantidad de cosas en sus vidas personales que pues moralmente las podemos discutir o no, pero que no tienen nada que ver y no perjudican Sí, no. a la liga. Hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta, y es que cuando empieza la temporada de la NFL, no es como que los jugadores y entrenadores estén viendo a la familia todo el tiempo. Es más, antes se separan de más Demasiado. de las familias, tanto que los jugadores piensan mucho en el retiro, es para poder pasar tiempo con sus familias. Con sus familias, sí. Sí. Y bueno, el tintico que viene legado es AJ Brown, porque por ahí hay fuertes rumores de que cierto equipo de la Flecha Roja se quiere meter y quiere de pronto robárselo. Los Kansas City están analizando llevarlo como wide receiver 1 para Patrick Mahomes. Ese Bien es pueda. el otro que pillé por ahí. Bien Pues, pueda. No, él es un buen receptor. En el equipo que llegue va a ayudar el que tenga mejor postor. Adelante. Sí, ahí Sí, depende de bien quién pueda. ofrece más rondas, más picks de primera ronda. Sí, por eso Sí, ahí la cuestión es No. que se cotiza al alza AJ Brown, porque si ya no es más de un equipo y son Pats y Kansas City, es como que, uy, Howie Roseman va a estar contento. Kansas City sí tiene primeras rondas disponibles. Sí, El claro. otro año y Sí. el 2028, todas las que quieran. Pues tiene las de Sí. ellos. No, Sí, lo digo claro. por los trades. No, pero es que No, y si los Fueron tres. los 6 fueron este año. Fueron, sí, con selecciones de este mismo año. Ok. Sino que lo que pasa es que los Eagles, obviamente, primero como vieron cómo subió Waddle para Denver, lo van a subir el precio a Brown, y lo normalmente están pidiendo una primera y una segunda ronda de mercado. Y la verdad, sabemos que el otro año vienen buenos quarterback, viene el mejor receptor que hay en estos momentos en el colegial, y sé que nadie quiere como intercambiar eso por un receptor que ya tiene 29 años ahora en junio. No, Y que es complicado. ¿Cómo queda la situación salarial de él entonces? Porque él tiene un contrato alto. Filadelfia lo puede tradear después del 1 de junio para poder dividir los 40 millones que están por En 2 pagar en años. 2 años. Si lo hacen Ujú. ahorita, toca de un guanabanazo. Y ya depende de lo que le ofrezca al otro equipo a él, sería otro dinero. Sí, porque lo que estaban comentando por ahí es que los Chiefs podrían incluir una selección de primera ronda y un jugador que ellos consideren que valga la pena. La pregunta es, ¿qué equipo le sirve más que este de J. Brown? Pues a los dos les sirve, porque A cualquiera le realmente sirve J. los Brown. dos No, no pero- tienen un wide receiver uno bueno. Pero yo siento que en el roster de Patriots, porque en estos momentos el wide receiver 1 es Romeo Dobbs, que fue el que consiguieron Sí, en la que acabó agencia de libre. llegar, que tampoco Entonces, es wow, ni mucho Que, menos. que Pero- lo bueno de él es que casi nunca se lesiona y lo pueden tener siempre, ¿cierto? Entonces, Sí, digamos que con un AJ Brown en esta temporada puede ir mejorando. Igual sabemos que los Patriots están en reconstrucción todavía. O sea, yo siento que los Pats tienen una cierta ventaja sobre Kansas City. Obviamente está ligado a la presencia de Vrabel, porque Sí, si sí. Vrabel llegase a salir, ya no es lo mismo. Ujú. O sea, Jay Brown funcionó con Vrabel porque al principio no se querían, pero pues Vrabel le cogió la mano. No, y porque es el receptor 1 de sí, o sea, no tiene competencia como en Eagles. Eso es lo que no le gusta a AJ Brown, que Davonta Smith creció mucho. Se leyó el libro que le recomendó. Igual en Kansas City también saben manejar esos casos como Tyree Hill, Karim Hunt, o sea, que también son Sí. como, que no son peritas en Sí. dulce. No, y Pero bueno, una temporada y también van a tener problemas. O sea, yo no sé. Pues de no pronto sé. los solo selecciona temporada, lo sacan la leche y lo vuelan. Sí, esperemos a ver. sí, no, porque el otro que suena para los Chiefs es Stephon Diggs, que es agente libre. Stephon Diggs que sigue volando por toda la liga, que nadie lo quiere. Por la rumba con Tusi. La rumba con Tusi, pegarle a la mujer y tener hijos en cada ciudad, Tener hijos en cada cuadra a puerto. donde pasa. Básicamente. Parece futbolista colombiano. Sí. Stephon Diggs estuvo aquí, por ahí, que aquel
va a otra nueva ciudad. Antes de que cambiemos de los Pats, tenemos que hablar de que la organización ejerció la opción de quinto año con nuestro González. cornerback. Con Cristian González, Cristian el, González. cor- el cornerback colombiano. Sí, A mí me no, parece no. que es muy bueno. Sí. Primero se lo merece. Sí. Y los Patriots hicieron muy buena jugada porque si no más adelante les puede salir más caro. O se va. O lo Entonces, pueden perder. sí. Seguramente Sí. lo podrán perder. Entonces, Sí, eso nos, Yo creo eso que nos el da mercado muchos, Le eso nos da muchos reconoce que indicios de que van a es seguir bueno. con él. sí, además él quiere. Él dice que quiere jugar para los Pats toda su vida. Ay, tan bonito. Tan Sí. lindo. Por eso se ganó el corazón de toda la nación Pats. Y el odio de los Jets y de los Bills. Y los Dolphins. Ay, pero ¿qué le preocupa lo de los Jets? Pues De eso mientras también tienen- salieron sigue muchos siendo- memes de cuando lo seleccionaron a uno de los Jets. Como, en serio te toca ir. Es que esa cara de tristeza que ponen cuando los seleccionan los Jets, los seleccionan los Cardinals, Los Browns. Dolphins, sí, es como, ¿serio? Pero puede ser campeón de Super Bowl. Creen Sam Darnold. Sí, es más como, aguante. No ahí, pero vas a hacerlo. Vas a ser bueno en otro Es lado. como la parte del purgatorio para ir al cielo, Exacto. algo así. No, y qué purgatorio tan bravo. Entonces empecemos ya con nuestro tema principal. Yo les hago una pregunta como para ambientar la charla. Si yo les digo, tienen que escoger una comida, ¿sí? Draftear una comida para el resto de su vida, pero se van a basar en los últimos 5 años. Tienen dos opciones. Una es escoger algo muy seguro como un arroz con huevo. ¿Sí? Eso es un pick de primera ronda sólido que no defrauda. O se arriesgan más bien con un sushi de dudosa procedencia, que puede ser un pick de séptima ronda, el cual puede salir muy bueno o ser muy malo. ¿Y ustedes qué escogerían? Es como el Burger Master. Busque cuál es bueno. Y va y uno va y se encuentra aquí el vecino, una hamburguesita le sale hasta más rica. La del carrito ahí. Yo también me la juego por la séptima ronda. Yo me lanzaría, y mire que me puse a pensar en esa reflexión. Y más o menos yo llevo saliendo con mi novia 4 años, y en esos 4 años empecé a comer sushi. Y pues yo no le tenía fe a esa vuelta, yo era arroz con huevo. Y vea que he encontrado así como cosas buenas, también malas, pero creo que ha sido más lo bueno, y creo que me voy por la séptima ronda. Pues si es un sushi callejero de Yo un tampoco, carrito de no. puestos, Sushi, charrón. Amigo, con Pero- plátano. yo me iría por el arroz con huevo, primero porque el arroz siempre me ha gustado, se combina con todo y sabe muy rico, pero, aunque con huevo también sabe bueno. Si fuera salchipapas, de una top 1, siempre, nunca me canso. No, papi, yo sí, miren, tristemente me tocó vivir una gastronomía bonita en Italia y no, siempre lo premium de una. No se va uno a negar eso y no. Si es comida italiana allá, no hay pierde, no hay pierde. Prefiero un pick así de una comida segura que sé que allá siempre va a ser rico, donde no sea, sé que siempre va a ser rico. No me arriesgaría a tomar algo que va y me caiga mal y me tenga unos días en el baño. Pero es que eso es una segunda ronda, Samar. No, primera ronda, un algo fijo. Veas que haya un risotto, hasta la vaina más sencilla, lo más rico. La verdad, la comida italiana en el restaurante fino, Fíjense, sino la trattoria por allá de Pueblito escondida, esta vaina es lo mejor. Los mejores platos de mi vida me los comí así. Yo, a pesar de la cifra que nos dio Harold en el programa pasado, de que la gran mayoría de los titulares hoy en día de la NFL no son jugadores seleccionados en la primera ronda, me cuesta arriesgar tanto, entonces sí me voy a la fija, con la segura, el arroz con huevo. Además de que en estos días salió un estudio de que una persona comiendo arroz con huevo 4 veces a la semana puede tener todos los nutrientes que se necesita para vivir saludable con ese alimento. El arroz con huevo es mágico. María. Criado una nación completa. Ah, sí. Yo creo que con ese argumento ya me ganó Gabriel para irme por el arroz con huevo. No, y es que también es fácil de hacer. Sí, Y uno la se segura. desembala. la No, sí, única porque- que yo fui yo. Si usted tiene 10 minutos para hacer la comida, usted no piensa en sushi. No. No, y es que Pero a ustedes eso también iba. tienen esquina y mirar qué hay. ¿Qué carajos? Una empanadita radioactiva. Ay, no. Esa también. Ay, no. Yo creo Sí. que al final de cuentas, más allá de que si uno escoge su arrocito con huevo a la segura, que
sabe que no lo va a defraudar, o se arriesga con un sushi o salchipapas de calle o de local. Todo depende, o más bien, solo con el diario del lunes vamos a ver si fue o no fue una buena elección. Sí. ¿Cierto? Y pues hoy vamos a charlar de eso. Yo creo que vale la pena que iniciemos con la revisión de los drafteados en primera ronda de los últimos años, buscando quiénes fueron esos hits, ¿no? Esos home runs que pegaron los equipos de jugadores que fueron escogidos en primera ronda y que justificaron esa elección y el dinero que se pagó por ellos. Bueno, entonces en el 2021 en el draft, el primero fue Trevor Lawrence. Mejor coreback de esa generación. Ese es difícil Pero fue el mejor de esa generación. Sí. Era un prospecto que venía de colegial y que lo tenían en lo alto. Tuvo un problema y es que nunca tuvo un entrenador que lo supiera desarrollar. Entonces, ¿ustedes piensan que fue bueno o fue malo? Para mí fue bueno, porque aparte que llegó un equipo bien maluco y lo ha mantenido ahí hasta lo ha metido a playoffs en algunas ocasiones. Para mí fue bueno. No es bueno, es la cara de la franquicia. Es bueno. Su cara de la franquicia es bueno. Yo siento Es que bueno. sí, si lo vemos 5 años después, Trevor Lawrence es bueno y que ha venido mejorando. Se esperaba que fuera mejor antes, o sea, que el nivel que tiene ahora lo hubiera demostrado unos años antes. No cumplió las expectativas de ser el mejor generacional que ha visto el mundo. No fue. Eso sí, no fue. Pero que salió malo, no. Salió bueno. No. Y la cuestión es que no lo han sabido rodear tampoco. Ni de staff de coacheo, ni de jugadores que sean sus armas. Yo no sé. No ha tenido buenos equipos. Bueno, más o menos. Los Jaguars de hace 2 años no eran malos. Y el de este año estuvo bueno. Y el del año pasado fue muy buen equipo, de hecho. Sino que yo creo que el de esta temporada que pasó se demoraron en coger ritmo. Sí. Pues porque el coach era nuevo. Duval hizo el mejor trabajo posible. Sí. Vamos a ver si peluqueadito. Este año debería mantener nivel. Eso fue ella. Todavía tiene el pelo largo. No me jodas, ¡Ay! Cayó. me dejé llevar. Sigue. ¿Sabe qué? Voy a ir diciendo nombres y si nos gusta uno, vamos a hablar en él porque son como 150 nombres. Sí. El segundo que vamos a tener que hablar de él, el peor jugador seleccionado en ese día fue Zach Wilson. Por los Jets. Va a ser. Fracaso. Sí. Fracaso total. Un bust rotundo. En estos momentos está en Los Santos. Bueno, por eso, pero si uno dice quién es Zach Wilson, como que... El coreback de los... Sí, es que... Él es el coreback que le gustan las mamás. Eso sí. El Finch. El Finch de para los entendidos. Para los entendidos. Vamos en la tercera posición, el peor para mí, que es de toda la historia, y es cuando los 49 subieron por Trey Lance. No, sí. No, es terrible. Cambiaron con los Miami. Cambiaron con los Miami 3 picks de primera ronda para subir por Trey Lance. Para terminar con Brock Purdy. O sea, no. Asco. Pero. Seguimos con Kyle Pitts en Falcons. Mismo caso de Trevor Lawrence. Se esperaba mucho, no salió malo, pero no salió lo que se esperaba. No lo supieron utilizar. Pero ahí va Pro Bowl, por lo menos. Sí, o sea, bien. El siguiente me parece que fue un muy buen pick, que es Ja'Marr Chase. El mejor. El mejor, hasta ahora el mejor. Y actualmente el mejor wide receiver de la liga. Pelea la corona con Justin Jefferson. Saben que yo me voy por Justin Jefferson solo porque Joe Burrow es muy bueno. Yo no he visto llamar y Justin Jefferson es muy bueno con quarterbacks malos. Sí, tiene toda la razón. Solo por eso. Pero son dos monstruos increíbles. O sea, versus es genial. Sí, son temporadas garantizadas de más de 1,200, 1,300 yardas. Sí, podemos decir que ese pick lo escogió Joe Burrow porque él lo seleccionó el año pasado en Bengals. Y él dijo, yo quiero a mi amiguito. Sí, claro, un compañero de LSU. Claro. Su llave. El siguiente es Jalen Waddle en Dolphins. Buenísimo también. Bueno. Y este año le sacaron un pick de primera ronda a Denver por él. O sea, valió lo que valió. Muy bueno. En el séptimo puesto está la discusión de ese draft, y es que los Lions escogieron a Penei Sewell, que en este momento es uno de los mejores tackles ofensivos. Sí, y en ese momento fue como que era mejor para Bengals, si un receptor o alguien que protegiera a Joe Burrow. No, los Lions la repegaron. Sí, nada que discutir. Penei Sewell es la base de esa línea. Sí. El octavo fue
El octavo fue Jason Horn para los Jason. Panthers, buen defensivo. Después el noveno, que fue el defensivo del año hace 2 temporadas, Patrick Surtain 2. Muy Excelente. bueno. Excelente. Muy corner. bueno. Ese draft está muy espectacular. Sí, es que Esa la generación fue muy buena. espectacular. La 21 fue muy buena. En el número 10 está Davonta Smith. En los Buenísimo. Eagles. Buenísimo. Buenísimo. Ya En el es ganador wide del receiver Heisman. uno, Mm, Sí. ganador de Heisman. Wide receiver uno de los Eagles actualmente. sí, sí. En el Muy 11 está Justin Fields, que es lo que se Kansas City. sí. No, ese fue un boss. Correcaminos. Yo voy a decir que él llegó a la peor organización cuando estaba McNaghy como entrenador, que en este momento es el coordinador ofensivo de los Giants. En este momento, yo creo que él nunca tuvo alguien que lo apoyara. Pero igual después pasó por Pittsburgh mal, después Pasó por ahorita Jets. los Jets mal, lo banquearon en los Jets. En los Jets. El año pasado le fue malísimo en los Jets. No. Pero es que él no ha tenido año bueno. Ahora es En el- Pittsburgh Ahora es el- es entonces, razonable, sí. pero como Tiene tenían a Russell jugaditas. Wilson. Y ya, chao, nada más. Sí. Ujú. Sino que en Pittsburgh era porque también tenían a Russell Wilson, entonces dijeron, no, primero Russell Wilson que él, aunque él no cometía errores. sí, las En el jugadas de 12. corrida lo van a poner para proteger a Mahomes, es lo único que Sí, hace. 4 y 3. Cuarta y Sí. una, métase. En Venga, el le 12, pasa lo del loco Abreu, ¿no? ¿Cuántos equipos lleva? Sí, nada Unos que ver, cuantos. nada que ver. lleva los mismos que Zach Wilson, que fue pick 2. De hecho, hasta me duele hablar del tanto. Sí. En el 12, para mí, uno de los mejores defensivos también, Micah Parsons. De los Sí. mejores. Durísimo, sí. Buenísima Sí, selección. Excelente. En el 13 tenemos a Rashawn Slater, de los Chargers. También ha sido cumplidor. Sí, En muy Jets, bueno. Alaya Vera Tucker. Pero ya lo rescatamos. Sí. Sí, Por fin, ya. el año pasado. Sí, En, muy bueno. en los 15, es que en los 15 llegó Mac Jones a los Patriots. Escogieron Mac un Jones. quarterback de 15. Sí. Mac Jones era como el sucesor de Tom Brady y no pudo. Le Pero tocó a los muy mal. Pats, Pero es que porque lo que jugó en 49ers Pero- lo sí, revaló lo bastante. que- Sí, Sí, lo van a faltó- soltar. pero igual no alcanza a ser un home run. Pues. No, y llegó No. con Belichick. Es que el No. hype era que venía con Belichick, que iba a desarrollarlo, pero no Belichick no es cumplió Pero las eso expectativas. fue un pajazo mental porque Belichick ya que coreback desarrolló. Sí, ninguno, él es Él defensivo, escogió a Tom Brady, lo escogió pero no él. lo desarrolló. Pero no lo desarrolló. Brady se hizo solo. Bueno, Brady se hizo solo, lo dicen los No, los que conocen. no, pero si No, hay un todos entrenador son de los corebacks, ahí coordinadores. está el entrenador de corebacks, los coordinadores ofensivos, ahí están para eso. Pero Belichick no fue. No, Belichick escogió para que él fuera el coreback titular, eso sí. Sí, él Cuando escogió se para recupere. reemplazar, ¿no? Pero ahí es porque se dieron las no lo escogió. condiciones, se No, juntaron no, porque los cuando astros. se lesionó el coreback Drew Bledsoe. Drew Bledsoe, cuando se Exacto. recuperó, igual Belichick dijo, no, va a sentar a mi coreback titular y metamos a Tom Brady. Pero Pues es que la Tom estaba Brady rompiendo llevó toda la el chico. Pero temporada. es que le estaba rompiendo ahí en ese momento. Sí, Démosle esa a Belichick. Siendo Uno no Drew siente a alguien que Bledsoe un tenga la tremendo mano coreback. caliente, no. Ya aquí hay unos nombres que casi no me suenan, que es Saban Collins para Cardinals. Sí, ¿qué? Saban Paso. Collins, 17. Bueno, Allen ahí podemos Leatherwood. ver, lo Va a ser mal que el que empezaron va- los Cardinals. Sí. A ver, así como que yo conozca en adelante, en New York. Sigue jugando, él Kadarius sigue Toney, jugando los Cardinals. Sí, Kadarius Toney. En Colts, Kadarius Toney, Bueno, ahí tengo nada que Willie ver. Pay. Jalen Khalil Phillips. Harlick en Titans. Christian Darrisaw en Vikingos. Eso todavía sigue. Najee Harris en. Ese pegó bueno. Pegó bien. Ese pegó bien en Pittsburgh hasta Najee que se Harris. fue el año Pero pasado. y solo se duró un lesionó. poquito. A mí me parece que Sí. no fue tan relevante. En No tenía Pittsburgh mucho solo espacio. sabía jugar, o sea, Pittsburgh en esa época solo sabía jugar, correr el balón, y pues al man ya sabían por dónde se metía, por dónde tacleaba, entonces, pues finalmente no lo pudieron explotar. Lo mandaron a De los a Giants. San Diego y se lesionó la temporada pasada. Igual en ese momento era cuando estaba todavía Roethlisberger y la línea no era tan buena. No, baila. Después en el 25, Travis Etienne. En ese momento están los Santos, pero en ese momento era el amigo de Trevor Lawrence que escogieron de primero. No, otra vez tienes un muy buen corredor. Muy buen corredor. Greer Newsome en Cleveland. Rashad Bateman, el receptor en este momento de Baltimore Raven, ha sido Sí. cumplidor. Bueno,
Peyton Turner en Santos, Eric Stock en Green Bay, Gregory Rousseau en Bueno. Bills, también. bueno, JC Owe en Raven y Joe Tryon en Bucaneros. Ya del 32 hay unos nombres que han sido buenos, otros que han salido Pero buenos. mira, Alex Leatherwood, por ejemplo, también muestra, digamos, de los Raiders lo malo que fueron. Ahí se ve lo malo. Hay de algunos que están ahí generando, se empieza a ver que no fueron jugadores muy consolidados y que pues prácticamente durante ese periodo de tiempo se pasan jugadores que sí fueron muy buenos, de segundas, terceras rondas, por ejemplo, la parte de Amon-Ra St. Brown, fueron los mejores y fue una cuarta ronda. Ese De fue King una cuarta Humphrey, ronda. Humphrey, el centro de los Kansas City también fue una segunda ronda. Trey Smith Trey Smith fue sexta ronda. Exacto, sexta ronda. Owasu Karamoa, también buenísimo, que es segunda ronda, un linebacker de segunda ronda. Asante Samuel, un cornerback también muy bueno. Christian Barmore, que está ahorita en New England Patriots, fue una segunda ronda, que tuvo su problema de lesión, pero él es muy bueno, es de las bases de este sistema. Quinn Meinerz, Spencer Brown, Sam Cosmi, que son de segundas y terceras. Alguna, por ejemplo, Talanoa Hufanga, una quinta ronda. Nate Hobbs también de Las Vegas Raiders, un cornerback, que es cumplidor. Chuba Howard, el running back de Carolina Panthers, cuarta ronda. McPherson, el pateador, para no hablar de solamente quinta ronda. Entonces ahí se ve que no había talento y aquí se nos colaron un poco de gente. Pero eso es lo que demuestra la estadística que hablaba la semana pasada, ¿no? El Sí, 77% de los jugadores fueron escogidos de cuarta ronda para abajo, que juegan actualmente. Normalmente se dice que de la segunda y la tercera ronda se quedan los que son titulares en los equipos y que no son las superestrellas, pero que hacen su trabajo bien. Sí, pero sí, que uno analiza que solo el 30 y tanto por 33% más o menos fueron escogidos entre primera y tercera ronda. Pero miren, Kadarius Toney también tremendo wide receiver que no. ¿Quién es Kadarius Toney? Pero vamos a hablar de una vez de los picks lejanos o lo dejamos para más adelante. No, podemos, si quieren, no sé si de una vez pasemos al 22 como por cerrar el año. Miremos en 22. Vamos para el 22. En ese año, el primero fue Trevon Walker, que lo escogió los Jaguares, sobre Aiden Hutchinson en los Lions. Madre. El prospecto número 1 era Hutchinson y ellos dieron la sorpresa, todo el mundo apostó porque iba a ir Hutchinson y escogieron a Trevon Walker. Este año fue que le dieron el contrato de quinto año. Ha sido los buenos. Después, en el segundo puesto está Aiden Hutchinson, que sabemos que es el mejor defensivo que tiene Lions en este momento. Sí, ese sí es un home run. Ahí se le fue a Jaguars esa, bien por los Lions, pero sí, eran entre esos dos los que decía, igual hubieran cambiado, yo creo. Otra sería la historia. Exacto. Pero Trevon Walker sí ha mejorado, pero no está a nivel. Creo que fue una mala elección cuando los dos en teoría eran tan parejos, que en teoría, pero pues obviamente Hutchinson la rotó, o sea, es un super jugador. Lo que decían en ese momento era que Hutchinson tenía un poder explosivo muy latente, pero que no tenía más techo, mientras que Trevor Walker apenas, podía seguir creciendo. Por eso es que apenas en el 2026 estamos viendo que es bueno, no desde el 2022. Sí. En el tercero está Darren Stingley, un cornerback buenísimo de los Texans. Pero muy lesionado. La dio muy mal. Y le pagaron de los mejores en la temporada pasada. Es lo único malo. Los Jets sellaron a Sauce Gardner. Buenísimo. Muy bueno. Sí, bueno, es uno al pro. En el quinto sellaron a Kayvon Thibodeau, defensivo que también ha rendido. Lástima que también llegó lesionado desde el draft. Sí, pero ha sido muy bueno. A mí me gusta él. Él me parece una buena selección. Después en los Panthers, Ike Mekono. En los Giants, Evan Neal. En Falcon, Drake London. Buenísimo. Muy buen receptor. Bueno, sí. Evan Neal también bueno. Lástima, los corebacks se le ha tocado. Sí. En el noveno, Charles Cross. Este fue en el draft en el que los Jets hicieron varios training y volvieron a seleccionar a Garrett Wilson. Buenísimo. También bueno. Sí, muy bueno.
Buena En el arma. Más 11, porque le cambian el coreback todo el tiempo, entonces Sí. Esta fue la generación de los wide receivers, ¿no? es una Sí, buena generación de Sí, wide receivers también. muchos. en el 11 se fue Chris Olave, justamente Oh, wide sí, receiver de De los los Santos. Santos. Sí, muy bueno. Jamison Williams para los Lions. Ese Jordan sí, Davis muy malo. ha sido cumplidor. Ah, Sí. no. No ha destacado, pero tampoco ha sido lo Pero peor. para una primera ronda, Pasó yo una creo primera que ha ronda sido en un el segundo, 12. Bueno, sí. tercero. Sí, Ha sido excepción, más o menos de Sí. excepción. En los Eagles está Jordan Davis. En el 14 creo que se fue uno de los mejores también defensivos, Kai Hamilton para los Baltimore Ravens. Sí, Muy bueno. buenísimo. Sí. Pero que tremendo safety Hamilton. En Texas, Kenyon Green. Malo. Washington Commando, Dahad Johnson. Charger, Zion Johnson. En Titans, Taylor Burns. Aquí hay que hacer un paréntesis, y es que este pick, Tyler Burns, fue el que cambiaron los Titans por los Eagles por AJ Brown. En el draft. Para nada. Nada más y nada menos. Que, Sí, que se no, parecía en no. el físico, era más joven, e hicieron el trade, que es donde Mike Vrabel salió y como, ¿qué están Porque haciendo? sí. Sí, no, malo. Y no tuvo el pegó. impacto, no hay Nada. nada, lesiones, nada. No ha tenido química. Bueno, el siguiente sí tienen que hablar pues todos. De los Santos, Trevor Penning, que no sabemos quién es. Pero en el siguiente sí vamos a hablar de alguien que es importante. No, si quieres, sáltelo. Sáltelo. Kenny Pickett. No, lo que Sí. pasa es que no conocemos a Trevor Penning porque es un guardia y los gorditos no nos aprendemos los nombres. Sí. Hablábamos que son muy buenos, los necesitábamos en programas anteriores, pero no son relevantes. Son Pero esos trabajadores silenciosos que nadie conoce. Pero él este es no un está. guardia, sigue jugando, lo cambiaron a Los Ángeles, está ahorita en Los Ángeles, pero no es que... ¿En cuál de los dos Ángeles? Los ¿Chargers Ángeles o Rams? Chargers. Chargers tiene como 20 ya. Por eso, pero no está, no es bueno. No, ha sido... No lo es. No, o sea, ha sido como más o menos regular, o sea, sigue con un trabajo en la NFL. O sea, Para ser de primera ronda un pick 19. sí, no fue muy bueno, pero se sigue manteniendo. Sí. Sí. El siguiente pick yo creo que fue la desesperación por parte del equipo, que fue Kenny Pickett, Y la decepción. y la decepción. No, Lo ¿verdad? criticaron porque tenía las manos chiquitas. Creyeron que apunte camiseta y que porque había nacido allá y jugaba allá. No, y lo más jodido, ganó Super Bowl. Ah, sí, tiene anillo Sí. Super Bowl. Anillo Super Bowl. Tiene Sí. anillo cortesía del otro equipo de Águilas. Pensilvania. En el 21, un buen draft para Kansas City, Trey McDuffie, Oh, sí. cornerback. Muy buen Bueno. corner. Ujú. En el 22, buen defensivo para los Green Bay, Kay Walker. Sí, Sí, bueno. muy bueno. Que en estos momentos está en Raiders. Ujú. En el 23 está Kyle Elam. Uy, no. En el 24 con Dallas, Tyler Smith. En el 25, que fue muy buena selección, el centro Tyler Linderbaum. Sí. También. Sí. Hoy es puede ser. el más pago, ¿no? El dinero mejor pago. Sí. El en dinero mejor Raiders. pago Sí, o sea, de la liga. otra cosa. O sea, Es el top 3 en centros, pero es el número 1 en pago, Ujú. en cobrar. El 26, Jeremy Johnson segundo. El 27, Devin Lloyd, que se acabó de ir de los Jaguars. El 28, Devonta Wade, de los Green Bay. El 29, Cole Strange, de los Patriots. En el 30, otro buen pick de los Kansas City con Geoff Karlaftis, Karlaftis. Buen griego. Sí. el griego. Los Bengals, Daxon Hill, y Vikingos, Lewin Sain. Ahora sí, calificamos el draft. Y así Bueno. como por encimita de los robos del draft, en este draft fue que eleccionaron a Brock Purdy, de último. Sí, Misterio. Isaiah Pacheco. Ujú. Pacheco también fue piqueado en este año, ¿no? Sí, ahí Sí, fue. 2022. Isaiah fue yo lo tenía acá. Sí, fue en el 22, pero ¿qué ronda? Como La Ya quinta. le digo. Fue En como la sexta, pick 251, séptima ronda. Séptima. También hay que decir que escogieron a Tariq Gulen, que fue una de las También. estrellas de los Seattle en una quinta ronda. Y que ahora están los Eagles. Bueno, ¿cómo ven este draft? ¿Se equivocaron? Se ve que bien. había como mucha necesidad, digamos, de ofensivas. Se sabía que no habían quarterbacks. De hecho, por eso solo tenemos a Kenny Pickett, y que aún así se sabía que no iba a haber. De hecho, el primer Era un volado. pick fue un edge.
un rusher, pass rusher, que pues, normalmente se veía un buen año para la defensiva, pero los wide receiver, y prácticamente se muestra que fue en su mayoría buenos wide receivers, buenos defensas, pero no se jugó en el lado de quarterbacks o running backs. De hecho, tampoco tenemos ahí una superestrella. Puros receptores y esquineros. Y de rondas tardías, por ejemplo, salió de ahí Trey McBride, que es un tight end bueno. Tenemos a Terrell Bernal, el linebacker de los Buffalo Bills. Salió, así como que se recuerde, Isaiah Pacheco de la séptima, que ya lo habían hablado. Jeremiah Sailor de la línea, que pues fue un offensive line de los Chargers, que fue un sexta. Está Skylar Thompson, el quarterback que estuvo sustituyendo a Tua durante sus conmociones, por ejemplo, fue casi un Mr. Irrelevant, curiosamente. Y pues lo tuvimos que ver bastante, pero pues obviamente sí, creo que quien se lleva los reflectores fue Brock Purdy, como ustedes dicen. Pues es que Brock Purdy cambió la historia del draft, hizo reevaluar la pertinencia o la sapiencia de los scouts, porque ser el último jugador escogido de esa ronda y del draft del año. Por eso, el último, el 262 fue él, y pasar de eso a ser quarterback de Super Bowl. ¿No? Y Purdy también llega a un equipo donde el entrenador es muy bueno con Shanahan. Que lo supo desarrollar. Pero sí, yo digo que en 49ers pueden llegar muchos quarterbacks, pero debe haber algo ahí. O sea, el quarterback debe tener algo para que se explote y sí se desarrolle. O sea, Baker Mayfield llegó ahí, creció, y hoy es mucho mejor. Sam Darnold también. Pero también han llegado unos que no le han pegado. ¿Qué le pasó a Jimmy G? Jimmy G, por ejemplo, no. Jimmy G llegó a un Super Bowl en el del 2020. Sí, y ganó uno. Pero con los Patriots. Sí. Suplente. Pero ganó. Tiene anillo. Sí. A lo Kenny Pickett. Exacto. No, y miren que mucho lo de Brock Purdy muestra también cómo se miran las ligas no principales de colegial con tanta atención. Porque él todos sabían en su pueblo, todo el mundo sabía que era muy bueno. De hecho, les gustaba irlo a verlo, apoyarlo en su universidad, pero como una universidad clase B, incluso pequeña, clase C. Entonces, como que no, pues no ha jugado con grandes y era un gran talento que estaba ahí. Entonces, como no es un quarterback de Alabama, del SIU, de Clemson, sí, o sea, Georgia Tech, Ohio. Pero también tuvo mucha suerte. O sea, que se lesionaran dos quarterbacks antes que él. Sí. Ay, pero que Trey Lance. Trey Lance y Jimmy Garoppolo. Además, ese era el año en el que Trey Lance iba a demostrar, y justo en una jugada corriendo se lesiona. Sí, una bobada. Y se nos pasaron dos jugadores muy buenos. Breece Hall fue una segunda ronda, que el corredor de los Jets. Y George Pickens, que ahora es la estrella en los Cowboys. En los Colts. Bueno, en el 2023, ¿ustedes cómo ven el primer pick que fue Bryce Young para los Panthers? Pero espere, pero es que ahí entra lo que estábamos diciendo ahorita, y es ¿cuánto tiempo deberíamos darle a un jugador para empezar ya a evaluarlo? Yo creo que por ahí 3 años. 3 años. Yo creo que aquí deberíamos poner en este año. No, pero espere, porque es que él fue seleccionado en el 2023, él juega la 2023-2024, que es una, juega la 2024-2025, que es otra, y juega la 2025-2026. Es su tercera temporada. Ya en 3 años... Tiene que mostrar algo. Sí. Yo creo que uno los califica también es por su rendimiento y por lo que uno lo ve en los partidos. Si no se va a anotar, uno dice, a ese no lo conozco. Es que Bryce Young es súper, no sé, súper lábil. A veces tiene picos de calidad. Sí, es una de cal y una de arena con él. Y después uno ve unos ladrillos que manda. Sí. Esta última temporada creo que le fue mejor que las otras dos. Mejoró mucho. Pero también le mejoraron el equipo. Es que le llegó McMillan. Hay una cosa, y es que a él lo que también lo resurgió fue el entrenador. Porque él llegó, el entrenador fue muy malo. Esa es una variable que no tenemos como mucho en cuenta, ¿no? Porque es que hay jugadores que llegan a equipos donde puede que sean muy buenos, pero el equipo es tan malo que les va mal.
cuando llegó Dave Canales, que era una mente ofensiva, él llegó, lo desarrolló, vio que estaba jugando mal y lo sentó y puso Andy Dalton. Andy Dalton. Vio, dijo, cálmese, mire cómo juega, y de ahí lo volvió, pues supuestamente se lesionó Dalton, volvió a jugar Bryce Young y ahí fue como la mejoría. El año pasado jugó bien, tanto que ganó bueno, los otros equipos también son muy malos y Carolina quedó pues de primero en su división. Ese título divisional es como ahí como entre comillas, ¿no? O sea, el peor de los, el menos peor fue. Sí. Pero bueno, acuérdese ese pase de Bryce Young en postemporada, que pase largo que casi acaba con que Chicago pase a ganando, ¿qué fue eso? ¿Wildcard? Sí, era Wildcard. Sí, que casi pasa a divisional y que al final lo terminaron ganando. Carolina jugó fue contra Rams. Contra Rams, que al final terminó ganando Rams, creo que fue en extra tiempo, si no estoy mal. Y el año pasado hay que saber que en pretemporada los Panthers le ganaron a Rams. Pero los partidos de pretemporada no cuentan. No, en temporada regular. En temporada regular le ganaron el partido. Ese partido le costó el primer sembrado a los Rams. Y también hizo que echaran al coordinador de equipos especiales de los Rams. Bueno, una cosa que, pues, para terminar de hablar de Bryce Young, es que todo el mundo lo critica es por su estatura, porque es muy chiquito. Hay un meme de eso, no sé si lo han visto, que sale Bryce Young con sus wide receivers en la foto y todos los se le sacan más de una cabeza. Sí. Es bien chiquitico. Es más chiquito que Pero es un chiquitico, no sé, ¿cuánto mide? 1.78 mide. Por eso, aquí no es bajito. No, aquí no, allá sí. Allá sí. Seguimos con el segundo pick que también es mencionado y es CJ Stroud, el coreback que en su primer año de novato jugó bien y después fue desmejorando. Cuando le quitaron al coordinador ofensivo en el segundo año. Sí. Pero es que uno cómo defiende a CJ Stroud después de ver esa actuación contra los Patriots entregando intercepciones. 6 balones. Sí, no sabemos. O sea, CJ Stroud está hasta temporada a definir su futuro realmente. Sí. Yo creo aunque le dieron una extensión y le pagaron, o sea, el equipo cree, para el equipo sigue siendo su Corea franquicia, pero deja todavía muchas cosas que decir. Pero no es enorme coreback, la verdad, me parece que no es tan élite. No. En estos momentos no es franquicia porque no le pagaron, es más, le hicieron dar el quinto año de contrato. Lo que no tenía el año pasado, que sí tiene este año, es que por fin le trajeron corredores. Montgomery, y algo de línea. Y algo en línea. Sí. Montgomery de los Lions, que es bueno, que es un tanque, y digamos que me falta. Cuando me refiero a franquicias, que es su cara principal y están todavía apostando. O sea, Texas no está buscando coreback todavía. Le va a dar este año. Yo creo que este año decide. Sí. Yo creo que le dan un par. No, y lo quieren mucho en la franquicia. El año pasado hubo algo muy bacano y era que después de un partido él se fue despidiendo a toda la afición y no le dio la mano al dueño. Al dueño del equipo. Y el dueño quedó con la mano estirada. Y los de marketing de Texans fue muy brutal. Hicieron un video de cómo seguían al dueño con la mano alzada hasta que se encontrara con Stroud y le chocara la mano. Fue bueno, fue buenísimo. Ese fue brutal. Entonces, eso hace también enamorar a los jugadores. En el tercer pick de los mismos Texans, con un cambio con Cardinals, escogieron a Will Anderson, que a ese sí le pagaron este año. Todo estrella, es el mejor linebacker de la liga. Este man es tremendo linebacker. Es salvaje. Sí, no, es una maldita bestia de tener a ese man, es imposible. Aquí, otra media hora, ya que estamos hablando en más tiempo de corebacks malos. En el cuarto puesto fue Anthony Richardson. Malos, no sé si. ¿Qué tan malo tiene que ser usted para que le traigan a Daniel Jones? Se lo ponga de titular, Daniel Jones se lesione y le paguen a Daniel Jones para que usted no juegue. ¿Sí? No, porque está lesionado. No, yo sé, pero ¿qué tan malo tiene que ser usted para que no lo tengan en cuenta así? Pues que se lesiona solo. Se lesiona solo por manipular mal una banda elástica. Sí. Te en la jeta y casi se rompe la cuenca. Le rayaron el ojito, qué pecado. Se lo rayó él solo. En la quinta posición, los Seahawks cambiaron con Denver por Davon Witherspoon. Buen corner. Muy bueno.
Los Cardinals con Parin Johnson Jr., Que sigue siendo titular, es de lo Un bonito que tienen. poquito rescatable de esa línea. Sí, un tackle, exacto. Ujú. Un defensive para los Raiders con Tyrek Wilson. que sigue. Un Es running back. compañero de Sí. Crosby. Sí, O sea, un buen running pick. back en el octavo para los Falcons, que es Villan Robinson. Tremendo. Tremendo jugador. Personalmente, es opinión mía, el running back más completo que hay ahorita en la liga. Sí, Sí. y No, dicho no. por el mismo Saquon Barkley que Entrenan juntos, ¿no? Pues Y- no, sí. él entrenas con Christian McCaffrey. Es más, creo que es es que con McCaffrey. se puede comparar con Christian McCaffrey. Es uno de los jugadores estrella de ese equipo. Sí, Sí. muy bueno. Villan es muy bueno. En el noveno, los Eagles se robaron a Jalen Carter. Buenísimo. Uf, Tremendo. selección. Aparte que, jugador bueno, de impacto inmediato. sí, Tremenda escupitajo selección. inmediato también. Sí, también. Sanción inmediata. Sanción inmediata. Pero es muy bueno. Pero Ese sí es un gañán meroñero, así de tal cual. no, y gracias a ese jugadorazo es que esa defensa asedió y masacró a la de los Kansas City A Mahomes. hace un par de años en el Super Bowl. Sí. Él bajó tanto en el draft ese año fue porque tuvo problemas legales. Aún así, le dieron la Es oportunidad. un gañán, pero Y es muy bueno Pero cazando quiero. mariscales. Mi perro no muere. En el décimo, los Chicago a Darrell Wright, otro tackle. Titular, bueno. Los Titans, otro tackle. Peter Skolonic. Guardia. Sí, bueno. Otro running back, que es una de las sorpresas de ese año, que se fueron 2 running back en primera ronda. Jamir Y el Gibbs defensa. para los Lions. Excelente. tremendo corredor. Estrella. Muy bueno. Sonic. Es más, los Lions tenían el 6 y lo cambiaron con los Cardinals y pudieron haber seleccionado a Villan Robinson. Sí, eso fue una cagada. Pero Jamir Gibbs les ha funcionado muy bien también. Sí, obvio, pero pues tú te dirías, teniendo a Villan en ese equipo, en cómo estaban los Lions en esta época, hoy hubiera No, yo sido... creo que sí le habrían ganado los 49ers esa final de conferencia. Es que ese fue el año en el que llegaron a la final de conferencia. Sí, claro, yo creo que hubiera En- sido diferente. Sí. En el 13, Green Bay a Lucas Van Ness, linebacker. Suplente. Es Eso nada es que lo nada. malo, nada, mal, pérdidas ahí. Aquí Felipe me dirá quién es Broderick Jones de los Pittsburgh. El tackle, Es un tackle tackle. ofensivo, Ujú. y es titular, eso es bueno. Sí, yo sí hace parte de la línea y ha funcionado. Ha estado sólido porque sigue todavía en la temporada. Sí. Sí. Los 15 en Jets, un defensive Will McDonald. Malo. También lo tienen en suplente y entra solo por Sí. rotaciones. O sea, Sí. ese sí fue un error. Yo creo que se la acaba ahorita y lo cortan. Commanders con Emmanuel Forbes. Sin equipo, ya lo cortaron. No juegan. Error. Y Ya no juega. para mí, ese fue el peor pick de Sí. esa primera ronda. Porque, Totalmente. Porque él es un cornerback y después de él, los Patriots seleccionan a Cristian González. El mejor cornerback. El mejor de la cornerback generación. de esa generación, De definitivamente. ese draft, el mejor. Sí, y hoy es top 3 de la liga. Ujú. No, es que es Sí. muy- Es muy Y bueno. Sí, yo más creería fuerte que que para el todo próximo año va a ser el mundo, mejor pagado. Es el colombiano top 1 de la NFL. Sí. Sí, lo puedo Además- asegurar. Señora Ese es el Nacho, Lucho Díaz de Europa. ese es el Básicamente. ¿No vio cómo fue intercambió camiseta con Lucho Díaz? Sí, Ah, sí, compartieron Sí. camisetas, sí. Sí. Me pareció fue interesante porque los dos se miraron. Bueno, él yo creo que sí sabe quién es Lucho Díaz, pero Lucho Díaz lo miró como, ¿y este man ¿este quién quién es? es? ¿Quién es? Algo ¿Quién así. es? Y este porque es famoso. Ajá. Pobre. Eso güey. además que estaba como en el diablo de la moda. ¿Quién es ese? El de la derecha. Sí, Juega algo así. NFL. Ya le han pagado más plata. No, no, y lo irónico es que cuando organice su salario, su contrato y todo, va a quedar siendo el colombiano con mayor salario por encima de James, de Falcao en su prime. Sí, Va a del ganar sí, mucho Va a más ser el plata que deportista ellos. mejor pagado de la historia del país. país. Ujú. Después de ese pick, los Lions seleccionan a Jan Campbell, linebacker, creo que ya se fue, este año se fue. Los Bucaneros, sí, o sea que bueno. Los Sí. Bucaneros a Kyan Kensi, ni idea. También. Él es un tackle defensivo. Él es un Él apresurador. también juega bien, ha jugado titular, o sea, no ha sido malo. En el número 20, los Seahawks escogieron a Jackson Smith-Njigba. Tremendo. En Jibba. Tremendo. El Muy mejor wide bueno, receiver de muy la bueno. generación y el primero en salir. Sí, señor. Sí. Después de él salió Quentin Johnson, para los Nah. Chargers, otro wide receiver.
Ha sido Y- problemático. Y después, para los Ravens salió Safe Save Flowers. Flowers. Drop Pues Flower. Drop Flower. pero siento que no. Es que ha No es un soltado buen no es un tantos clutch. balones. Y que no tiene competencia en el equipo, entonces. De hecho, yo digo que ese le quitó, el que sigue me ha parecido muchísimo mejor. El Sí. Eso que está 23, detrás, el 23, exactamente. Ahí se fueron. Este es el cuarto receptor consecutivo que seleccionaron, que fue para los vikingos, que fue Jordan Addison. Sí. El Muy segundo. bueno. es que si Muy no bueno. fuera por Justin Justin Jefferson. ¿cómo se llama él? Justin Jefferson, eso. Con Justin Jefferson, JJ. yo Ese no fue sé top cómo le uno. lleva la cara, pero Addison ha hecho unas jugadotas y ha sido Sí. clave. Sí, ¿no? Y es cumplidor con rutas y No, es buenísimo, buenísimo. rompe tacleadas también. Después, los New York seleccionaron a Deonta Banks, un cornerback. Titular. Los Bills seleccionaron a Tyrann Dalton Kincaid. Ush, Le ha ese ido bien. es muy buen tight end. Sí. Ese es conjunto con Doug Knox, muy buenos Ujú. armas para ellos. Después para Dallas, Massey Smith, tackle. Malo, Malo. sí salió malito. Después para Panther, Anthony Harrison, tackle. O sea, él ahorita está en Jacksonville. Sí, sigue en Jacksonville, ahí lo Sí. seleccionaron. Después los Bengals seleccionaron a Miles Murphy, un apresurador, no ha destacado mucho. Malo. Santos con Brian Breeze. En el 30, los Eagles con De tackle Nolan Smith. defensivo. Después los Eagles seleccionaron al Nolan Smith de Georgia. Muy que era- bueno. No, ese no salió malo. Ese no. Ese es, él jugaba a la par en Green Bay con Quinn Walker. Con Sí, pero Quinn Walker. Y fue bueno. Del último fue Kansas City con Félix Udoke Usodomani. O sea, es un apresurador. Anaduki Usomoa. 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 O sea, ¿quién diablos es este man? Este sí solo juega de rotación. No sé si ya lo habrán cortado, pero nada que ver. Nada. Tocará ver, porque acuérdense que ahorita los rosters están muy amplios. Antes de pretemporada, 80 y a qué cada es temporada, Estos están en 91. 81. 20 jugadores 90 van a y algo, quedar. sí. Estos están en Bastante 91. de estos pueden salir ahorita. Sí. Bueno, y la mención honorable de ese draft del 2023, Pucanacua. Sí. Puquitas. La El ronda mejor 5. wide receiver. La joya. Ronda Top tres. 577. Sí. Es un top 3 de la liga. Ajá. También salió Joey Porter. Sí, Joey Porter Jr. también no estuvo en Pues de ese draft también está Sam Laporta. Están en la Sí, segunda. Tank Dell de Texas, casi nadie. Tank Dell, Davona Que se Chan. Davona Chain. Es más, ese fue el que intentaron cambiar mucho para los Dolphins, para ya quitarlos de todos los jugadores. Por ejemplo, el pass rusher de los Rams, Byron Young, también salió en el pick 77. Ahí está No. Rice. Rice también es de ese. Ah, Rashid Rice, el de Sí. los Kansas. Ese también es de ese draft. Ah, sí. Ese fue el que llegó a causar problemas. A meterse en problemas, más bien. Y yo creo que ya para terminar, porque ya los últimos 2 años, pues no podemos pues como hablar mucho, pero podríamos hablar de cómo se han desarrollado estos jugadores del 2024. Bueno, Y yo, eso así rapidito. yo- como- yo agrego un gran bust del 2023, Mayonesín. Mayonesín. Pero ¿Cómo pues, se nos iba a olvidar ese personaje? ¿Quién Pero- carajos le echa mayonesa al café? tiene huevos, sí. Eso fue una. Cada vez que ese man le echaba mayonesa al café, se moría. Juan Valdez. Se moría Juan Valdez, se moría una mula de Juan una mula Valdez. La burrita. La mula se impactaba. Se moría una Con mula en chupa. Colombia. Sí. Sí, se murió una mula en Colombia, sí. Oiga, No, ustedes se qué acuerdan que tristeza. en ese 2023 Miami estuvo sancionado, ¿no? Ahí solo hubo 31 En el selecciones. pick 32 por hablar, para seleccionar, creo que a Tom Brady, hablar con Tom Tenía Brady. el pick 21 en el 23. Se lo anularon. Miami, y se pusieron a hablar, sí, con jugadores, hacer ahí una especie de como acuerdo y por eso los sancionó la liga. Entonces, en el 2024, el primero que seleccionaron fue Caleb Williams, receptor, quarterback de los Chicago. Va bien. Mejoró mucho con Johnson, ¿no? Sí. Sí. Ben Sí, Johnson. va bien, él va bien. Tiene futuro, Ay. se ve futuro. Yo creo que ahí es donde viene el primer problema, y es que como jugó tan bien en la universidad, todo el mundo piensa que llega con ese mismo talento. No, y que A la va a ser de NFL. impacto inmediato.
lo comparaban con Patrick Mahomes, venía con las mismas expectativas que Trevor Lawrence, entonces por eso fue tan seleccionado, sabiendo también que ese pick le pertenecía a los Panthers, que los Panthers habían cambiado con Chicago para subir por Bryce Jones el año pasado. Pero Caleb se ha comportado bien para mí. Bueno, en el segundo fue Jalen Daniels de los Commanders. Le ha ido bien. Jalen Daniels claro. es bueno, pero es muy frágil. Sí, la falla Pero es fue que esa con esa lesión línea. que tuvo. No, pero el tipo fenotípicamente es muy frágil. La lesión que él tuvo con el brazo, la última que lo sacó en la Uy, es temporada que eso es pasada, horrible. hijo de puta. pero esa es una lesión que se puede prevenir con masa muscular. Ok. Sí, en parte sí, El pero tipo es, él mantiene talento. Eso es... no, sí, pues por algo sacó a los Lions hace 2 temporadas. Sí. Ujú. Bueno. El único problema que tuvo el primer año fue muy bueno, igual que el de CJ Stroud, y el año pasado cayó porque le quitaron al coordinador ofensivo que fue Sí. Cliff Ese tipo era un hospital, entonces también. Sí. Sí. En el tercero, los Patriots seleccionan a Drake May. No, qué bueno. Finalista MVP del año pasado. ¿Qué más quiere? Jugó el No, Super es Bowl. que, ¿qué más decir? Todo Sí, Super nada. Bowl. Finalista Yo creo MVP. Ya llegó a Super Bowl. Tuvo ¿Ya la fue suerte, finalista MVP? yo solo sé que él tuvo mucha Tuvo la suerte. suerte del calendario más fácil. No, pero él tuvo una suerte mucho mayor. No, porque Es que jugó bien esa temporada también de novato. le llegó un buen entrenador. Sí. Antes del entrenador no hizo nada. No, pero no, No, porque claro Jared que Mayo hizo. jugó bien como novato, No. fue muy buen novato. Sí, Sino pues que fue Jaden el Daniels lo equipo- rompió, pero Drake Jugó May jugó mejor muy bien. con May que con Sape o con Jacoby No, Brissett. sí, Brissett. Jacoby Brissett, sí. Ujú. Ese. ¿Quién era el entrenador de los Patriots ese año? Gerard Mayo. Mayo. Gerard Mayo. Con razón, le fue tan mal. Después tuvo la suerte de tener a Bravel. No, pero no le fue mal de novato. No le fue No, mal de novato. sus datos, sus estadísticas son Daban decentes. buen futuro. Sí, sino Pues- que Bravel, digamos que lo potenció más todavía. Claro, ¿no? Y lo Ah, lo ya está se rodeando de curtió. más talento, Ya no es novato. ya ha tenido todo un campamento de entrenamiento para él, o sea, Una temporada, no, y una temporada para irse ajustando. Él terminó jugando bien. A mí la temporada de novato me gustó. Yo creo que tiene muy buen futuro. En el cuarto puesto fue Marvin Harrison Jr. para Cardinals. él es Muy buen receptor. él es buen Pero no receptor. ha sido tan estelar como se esperaba. Yo Pues creo es Solo que no él- tiene con la quién. sombra del papá. no, yo creo que él en un equipo bueno sería Sí, buenísimo. sería top. Sería top. Ujú. Sí, bueno. Buenísimo. Después en el quinto subieron por Joe Alt, los Bueno. Chargers. Rodgers. Muy los buen mejores. tackle. Sí. Ujú. buen tackle. Los New York seleccionaron a Malik Neighbors. Tremendo wide Buen receiver. wide receiver. Sí. Lástima que se lesionó pues el año pasado, pero de los Sí. mejores. Por eso es que me tiene emocionado para Ujú. este. Vamos a ver qué hace McNaghy. Sí. Después los Titans seleccionaron a CJ Latham. No fue un tackle. Y ahí es donde suben, esa fue la sorpresa de este draft, y es que los Falcons subieron por Michael Phoenix Jr. A mi Michael Penix Jr. sí es que No me gusta. no me convence nada. De ahí es donde No le ha ido bien. hacer cajón a Kirk Cousins. Yo a él le doy digamos que el beneficio de la duda porque su head coach, que es Raheem Morris, es un imbécil completo. Era. Bueno, el que fue. Spring Entonces, ¿cómo como es que es? ahora está con Stefanski, esperaría que con Stefanski con Tua mejorara si es que tiene algo. El problema es que arranca lesionado y tú arrancas titular. No, Donde por Tua eso, pero juegue es que, bien, o sea, digo que no lo vamos a ver jugar. debería aprender Eh. cosas. Y hablando de Tua, que supuestamente está aprendiendo a lanzar con la derecha. Mira tú, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Él es diestro. De No, pronto, cuando esté corriendo porque- para uno de los lados, tenga, digamos, No, más comodidad para y tirar. porque Pero de hecho Tua es diestro, él no es zurdo. Entonces, ¿por qué lanza con la izquierda? porque el es su- papá lo es su obligó. brazo- y es su No, brazo pero derecho. No, eso se lo el entiendo. papá lo ¿Saben obligó por qué? a Yo soy que zurdo. lanzara con zurdo. Yo soy zurdo, pero yo juego fútbol con la izquierda, pero lanzo y jugaba voleibol y lanzo el balón de fútbol americano con la derecha. Pero Esa sí, no me la la sabía. razón- Y escribo con la izquierda, pero no puedo lanzar cosas así de puntería y de fuerza, no puedo con la izquierda. No puedo. no, y la razón Pero de para que las piernas Tua lance con la izquierda es eso, que fue el papá el que lo obligó a hacer un coreback zurdo. Cuando él es diestro, él escribe con la derecha y todo, pero el ¿Ve? papá lo rayó. Este año tienen un buen futuro, primero con Stefanski, y porque los dos corebacks que van a estar son zurdos. Entonces, el esquema que van a plantear, al menos cuando regrese él de su lesión, se puede adaptar mejor.
Es una oportunidad. Sí. No podemos decir nada. Todavía Va a tener Penix esta no ha mostrado oportunidad. Vamos nada a ver qué que valga pasa. la Pero no pena. pinta bien. Aún falta mucho para calificarlo. Sí. El siguiente fue Romeo Downs para los Chicago. Bien. Bulls. Bien. 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 Sí, le veo Buen bien. receptor. Después, el peor receptor, el peor coreback que pudieron escoger con J.J. McCarthy, los vikingos. Uy, ese es otro Es que... que- uf. Nine. Nine. Sí, dice que 9 en alemán, pero suena más a un no. Sí. Es el, digamos que aún teniendo un entrenador desarrollador de corebacks, No, no pudo hacer nada. Pero No, no los puedo dar vikingos pie se con bola. merecen toda la mala suerte de este mundo por Sí. lo que le hicieron a Kirk Cousins, entonces... No, igual tuvo un año, prácticamente fue su año de novato, porque Malo. el primer año se lesionó, Sí, él no jugó Le le todo fue el año. mal, todavía Harold- tiene crédito. Harold, qué Sí. pena, ¿qué le hicieron los vikingos a Cousins? A Cousins cuando se lesiona no le iban a renovar después de que llegó de la temporada de 14 victorias. Así Y que se se rompe el lesiona y tendón de no, Aquiles. exacto, y no le renuevan. Llega J.J. McCarthy y piensan que McCarthy es el reemplazo. Y se lesionó. Y por eso él termina en Atlanta. Ujú. Y ahí estaba Sí. Sam Darnold, claro. Y volvieron y se la aplicaron a Sam Darnold también. Le hicieron la misma. Eso, victorias Porque también. con J.J. McCarthy no alcanzó a jugar su temporada de novato, se lesionó, trajeron a Y- Darnold, jugaron muy Ajá. bien, dejaron Sí. a Darnold, no, chao. Sí, y ahora sí se recuperó JJ. Y les gana el Super Bowl. Vaya. ¿Qué Pero más? sí. Es como muy loquito, J.J. McCarthy, como que muy carro loco, no sé. No, mí pero me también, gustó todavía. también por esas decisiones tan polémicas no fue que terminaron votando al general manager los Sí, Vikings. por eso Sí, los señor. Vikings cambiaron este año al nuevo general manager y arrancaron con un draft malo. Es más, Polémico. esa es una de las noticias que salió esta semana, y es que se dieron cuenta de que los vikingos seleccionaron sin un gerente general. No lo han Es, contratado es todavía. el único que no tiene en este momento un gerente general que tome decisiones. O sea, el que tomó las decisiones fue como un interino ahí adentro. Se notó. Pero, porque ese draft fue pero ¿por horrible. qué no se rodean? Ahí se está, para eso hay tantos equipos. Yo no sé, eso sí son... Sí. No, no por eso entiendo. los Vikings están operando como equipo chico. Sí. Básicamente. ¿Mm? ¿Se Bueno, acuerdan después- de Draft Day como Sí. el general manager novato que se deja meter los... Del- Que De los no, Seahawks. Actualmente, No, era de actualmente los Jaguars. siguen los Jaguars. Siguen, Sí, en este estaba momento siguen los sudando los Jaguars. nervios. Ajá. Y dato curioso, en este draft, al parecer sí estaban grabando la continuación o ¿no? algo, Ahí algo está. La relacionado. 92. Sí, por ahí vi imágenes. Sí, Boca la... Bueno, sigamos. Bueno, en el 11, los Jets eligieron a Olumujima Fashanu. Fashion. titular. Offensive tackle, Bien. titular. Y en el 12, los Broncos llevaron a Bo Nix. Que Bowles les ha ha salido respondido. bueno. Sí, Ha les ha salido respondido. bueno. Bueno, Salió Ha Yo creo respondido, ha ganado muchos partidos con huevos y Para mí es un coreback close, que cuando se necesita Sí. cerrar el partido ganando, él lo cierra. Así le ganó en postemporada a los Bills. Así empezó la temporada, cerraba bien el la último mayoría de, cuarto. de partidos que ganaron Sí. durante la temporada fue así. Sí, No, la no, pero última empezaban posición. mal, pero por ahí en el cuarto, Sí. ahí jugaba Sí, a un enganchado. mucho. Ya se valía gol. Yo creo que entró como a lo Drake May, encontró el entrenador que sabe sacar el potencial. Sí. sí. Después, Ahí la cuestión es que al parecer la afición y todo el mundo está preocupado por cómo va la recuperación, porque creo que se tuvo que someter a una segunda A una cirugía. segunda, sí, hoy sale la noticia que Mm. se tuvo que hacer una segunda cirugía. pero y dice también- que llega para septiembre. Pues debería. En teoría. Ojalá sí. llegue bien. Para mí, después sigue el mejor jugador de este draft, que es Brock Bowers para los Raiders. No, como no, Tremendo sé. tight end. Pues Es tremendo, discutible. Michael, pero mejor todavía no creo. O sea, lo digo, es como playmaker. O sea, como que si a él le tiran el balón, hace touchdown. Él Y es esa un- recepción que hizo el año pasado fue increíble, ¿no? Sí. Brock Bowers es tal vez el mejor tight end hoy. Sí, Por totalmente. eso, Tal Sí. vez. Y es muy bueno. por eso Sí. decimos que es uno de los mejores talentos. Después los Santos se le dieron a Talisi Fuaga, otro tackle. Otro tackle ofensivo, sí. Y aquí se fueron Titular, varios que siguen. Laiatu Latu en Colts. que es titular también. Es titular. Seahawk con Baron Murphy segundo, titular. también Ujú. titular. Es Aquí- élite, es Y aquí buenísimo. los Muy bueno. Bills, muy bueno. Después los vikingos seleccionaron a Dallas Turner, que también También es ha ido- titular. es titular, pero no destaca. Sí, pero es Defensivo, titular. O sea, pues, estamos diciendo que va bien, va bien. Sí. Pero para ser primera ronda, pero va bien. O sea, sí. tenemos, o sea, acuérdense Todavía que tiene tiempo, sí, está porque bien, es está el bien. draft del 2024, entonces todavía tiene Mm. un par de añitos más.
Después los Bengals seleccionaron a Mari Mims. Es no, es un tackle ofensivo de Bengals. ¿Cómo les va a Bengals en tackles ofensivos? Que le pregunten bueno. Que le pregunten a Listo. que le pregunten Ya sabemos entonces. No más preguntas, señor juez. Ellos son los que le pagan el sueldo a los doctores de Joe Burrow. Sí. Uno de los picks también muy bueno fue defensivo del año con Jared Verse en los Rams. Ese sí, tremendo jugador el que resultó. Sí. Pittsburgh con Troy Faitano. Otro tackle titular muy bueno. Es titular. Para esa época querían proteger a Russell Wilson. Y ahí sigue. Después los Dolphins a Chuck Robinson, lo cambiaron ese año, titular. Sí, creo que lo cambiaron. Él igual jugó titular en Dolphins. Después los Eagles con Quinion Mitchell. Buenísimo. Ese fue una de las jugadas maestras de Rosen. De Howie Roseman, porque preciso en ese draft necesitaba corners y se robó a los dos mejores. Después llegó un receptor titular para los Jaguars con Brian Thomas. Brian Thomas, buenísimo también. Bueno. Los Lions con Terrion Arnold, Green Bay con Jordan Morgan. Él sí no le ha ido bien. No. Bucaneros con Graham Barton. Él sí le ha ido, es el centro. Después los Cardinals con Darion Robinson. También es titular. Y después los Kansas City haciendo cambio con los Bills para subir por Xavier Worthy. Xavier Worthy. Gracias, Bills. Y lo valió. No valió. Y como dice uno, no le das armas a tu rival, pendejo. Pues Buffalo no sabe eso. No, Buffalo es alguien que sufre de problemas de memoria. Sí. A corto plazo. Y lo volvieron a hacer este año. Sí. En ese 2024 fue que Kansas City ganó el Super Bowl, ¿o no? No, llegó a la final, pero Philly no, mentira, sí. la matraca. Porque toda la razón. No, ese no fue el del año. No, porque Seahawks gana el año pasado lo ganó Filadelfia, el año pasado lo ganó Kansas City. 2024, ¿no? Sí, 2024 campeón Philly. Bueno, 2024-25. Sí, porque los corners eran los pero, novatos. ojo, porque es que, no. Tengan en cuenta que si estamos leyendo el draft 2024, para la temporada. Esos jugadores juegan 2024-2025. 2024-25. Estos jugadores, por eso, Filadelfia se coronó en 2025. Sí. Por eso. Con esos jugadores. Por eso. Estamos bien. Sí, es Filadelfia. Sí. Filadelfia fue el campeón. Bueno, después de Kansas City, los Dallas con Tyler Guyton, los Ravens con Nate Wiggins. También jugó de titular, pero... Después los San Francisco seleccionaron al chaleco de balas Ricky Pearsall. Que ha jugado bien también. Pues sí, desde que se recuperó del balazo, va bien. Sí. Como es que dicen, tienen un wide receiver a prueba de balas. Bueno. Sí, para que los que nos escuchan se contextualicen, antes de que Ricky Pearsall pudiera debutar, sufrió de un intento de atraco, le iban a robar, creo que era el reloj, que era un Rolex o algo así, y en el forcejeo él se ganó un disparo en el pecho, que afortunadamente pues no fue letal, pero sí lo tuvo como 6 semanas, un poquito más fuera de las canchas. Sí. Al menos sobrevivió. Sí, no, ya pudo contar la historia. No, y ya puedo decir que es un bulletproof. Y de verdad curioso. ¿A él no lo afectan los campos magnéticos o sí? No. Yo creo que los campos magnéticos le sacaron la bala. A ver, si esa prueba de balas, ¿usted cree que un campo magnético de conspiranoico le va a hacer daño? No, mira, está por encima del mar del bien y el mal. Ajá. Bueno, y para finalizar ya ese draft, los Panthers a Xavier Leggett. Que también es titular. Bueno, ahorita no hicimos esto con el draft pasado, pero califiquemos si fue bueno o malo esa primera ronda, si supieron seleccionar en su mayoría o fue un draft pésimo. Pues la mayoría fueron titulares, o sea, y creo que la mayoría suplentes. Y por ejemplo, en el caso de los Chiefs, Xavier Worthy, en el caso de los Eagles con Quinton Mitchell y Cooper DeJean fueron de impacto inmediato. Jared Verse también. Exacto, hay como 2 o 3 que han jugado de suplentes. Sí, lo que destacó este draft es que este draft sí era mucho de corebacks. O sea, este fue el draft que llamó mucho la atención, es porque venían como 5 o 6 corebacks. Se fueron 6 corebacks en las primeras 12. Igual, aunque se fueron los corebacks, hay muy buen material de todas las posiciones. Sí. De hecho, yo siento que muy equilibrado. Este draft fue una muy buena generación. Sí, muy bueno. El material que se ha usado. Sí. Y a diferencia de los anteriores, en rondas altas todavía no ha salido esa gran estrella inesperada como en los
ya Ahorita funcionó. no ha salido un Puka, no ha salido un Power. No, así No, como relevantes, Buck No. Irving, que es el running back de Bucaneros, que salió en cuarta. Irwin. Y Spencer Van Rattler. Claro. Y Spencer Yo no he visto Rattler, que es como el que se pinta a ser el prospecto de los Saints, que fue Ah, sí, coreback de Rattler, sí, quinta. sí, sí, Coreback. el coreback. Sí, señor. El año coreback. pasado cerró muy bien, tanto Pero que tiene le que quitó el puesto a los Bucaneros. en esta temporada lo tiene que demostrar como para que Sí. no se lo tome como que es una joya de las rondas. Exacto. Bajas. Uf, Sí, pero, tiene- pero ese entrenador va a sacar piedras con él, es muy bueno. Agua a las Ojalá, piedras. ojalá porque los Saints son buena onda. Sí, sí, no me caen. Al menos Solo que se me caen. vuelva un poco competitiva esa división. Sí, vamos a ver. Listo. Que saque de la mediocridad de esa división. Pues todo esto lo que nos permite a nosotros analizar es que al final de cuentas puede que se hagan estudios, miren el Combine, miren el Pro Day, pero pues sigue siendo una lotería si le pegaron o no al jugador con sus picks, ¿no? Sí. Por eso yo decía el Burger Master. Todos te dicen que son buenas, pero hay unos que no te gustan. Y de este último draft del 2025, va a decir unos nombres, ustedes van a decir sí, sí o sí no, igual apenas hemos visto un año de ellos. Cam Ward, Travis Hunter, Abdul Carter, Will Campbell, Mason Graham, novato defensivo, Aston Gentry, Membu para los Jets, Aston Gentry es muy bueno. muy bueno. Aston Gently, Preparó a Macmillan, que fue Abdul Carter también Sí, otra vez. Macmillan también es un muy Se vio buen. bueno. Cobson Loveland, que fue para los Chicago, Mike Williams, para los San Francisco, eso no saben seleccionar es nada. Nada, no. Los Vea, Dallas, Vale, cuidado. Y quiero. Ayer vi un man que sacó una estadística de cuántos jugadores seleccionados por San Francisco en las últimas 10 temporadas son All Pros. All No, Pro. son All Pros. Y tienen 11 jugadores All Pros cuando el promedio de la liga es 7 de sus picks. O sea, estadísticamente hablando, sí seleccionan bien. Lo que pasa es que yo no sé si es publicidad, si es que se les ha juntado en las últimas 2 o 3 drafts. Creo que ya una Pero mala es que racha. seleccionaron muy bien. Jake Estadísticamente Moody, tercera ronda. Pateador. sí, ponían el caso, digamos, de Kittle, que está ahí. Pero de Kittle ya es Warner. muy viejo. No, por eso, los últimos 10 años. 10 años, 10 años. Sí, Brett ahí Warner, Pues Wagner, Warner Joey es un Bosa. tremendo Bosa. entonces, hay unos, o sea, son datos que uno dice como, no son tan malos como parecería. Hay que mirar qué es lo que está pasando en los últimos años o qué onda. Si tiene una mala racha. Ellos han tenido suerte de que le han pegado a esas terceras y a esas cuartas rondas, como ha sido George Kittle, como han sido otros jugadores, y tienen el problema es que en este momento, en el actual, en el 2026, todos ellos ya están rondando los 29, 30 años. O sea, les cerró la ventana ya a ellos. Y claro, si hubieran seleccionado bien en los últimos están 3 o 4 años, tendrían novatos para reemplazar Trabuco esas equipos, estrellas. Yo honestamente pienso que desde que se les fue Divo, si se les fue Divo, no pudieron reemplazarlo. Sí, pero mira, hagamos un ejercicio rápido así, mira. Ellos se quedaron en Mike Williams el año pasado. ¿Quién dejaron ir? A Buca, por ejemplo. En el de los que siguieron Buca después. está en el 19, ¿no? Y Sí, Buca o es sea, bueno. vamos a ver, los jugadores que fueron después de Mike Williams, así buenos, Tylen Warren, Tyrant de los Colts, me parece que sí, es también. buenísimo. Gray Sable, el guardia de los Seahawks que los hizo ganar el Super Bowl, Emeka Buka. Buca, sí. Sí. Así que De otro... hecho, Emeka Buca ahorita tiene la responsabilidad de reemplazar a Mike Evans, entonces... El receptor 1 de Green Bay, Matthew Golden, ha sido bueno. Jackson Dart. Malachi Stark también. De verdad. Y Camps Caribou, ¿de dónde salió? ¿En qué ronda salió Scaribu? Pero miren, en el 2024, pues seleccionaron, en el 2024 creo que seleccionaron en 31, pues a ver, ahí difícil, ¿no? Cuarta ronda. Sí, Fue en el 2023 ellos no tuvieron pick de primera ronda. ¿Los 49ers? Sí, estaba hablando de los 49ers, así Ok. como para cerrar cómo les ha ido. En el 2022 tampoco tuvieron primera ronda. Y en el 2021 escogieron a Trey Lance. Entonces todo empezó por Trey Lance. Es que ellos sacrificaron 3 primeras rondas por 3. Sí, exacto. Trey Lance. Eso fue un dispararse los pies, ¿no? Ahí Y- fue donde empezó el problema de ellos. No, y Ahí también se ha tenido cerraron la ventana.
No, y tienen muy mala suerte de que cada año pierden su coordinador defensivo. El año pasado fue porque llegó otra vez Robert Sale y medio los volvieron a ser competitivos, pero antes de Sale, Y ahora se les fue, entonces, Y otra vez se fue. No, y pero probablemente van a perder dos armas a la ofensiva interesantes. Jawan Jennings está con los Vikings en una visita por Oiga, allá a ver si firma. Y Brandon Ayuk está desaparecido del mapa. pero es exacto, que ese es un hablando de típico, Ayuk, la gosteada que le está haciendo. Ayuk llegó fue a atracarlos. Sí. sí, ya, Sí, no, y no se reporta desde octubre. igual eso les permite a ellos no pagarle el contrato. Ah, sí, pero ahí ya también, al Pero lo parecer, el quieren único joder, que lo quiere quieren es Ayuk como es no dejarlo Commanders. negociar, fue lo que escuché Sí. por... Ujú. Sí, Sí, ya porque después- Commanders era el que estaba preguntando activamente por Ayuk. Pero tampoco le está respondiendo a Commanders. a nadie. Marica, o sea, ese man, ¿qué piensa de la vida? Yo veo una persona así, ni me meto. Hay gastar un trade o alguna vaina por un bobo que se me va a dejar tirado, no, mijo. Aldo Antonio Brown. Otro Antonio Brown. No, pero Antonio Brown sí, al menos ¿Dónde ganó un estaba? pero ganó un Super Bowl. Claro, al un menos, Super Bowl. con Tom Sí. Brady. A los Oiga, Pats, ustedes sabían la historia de Tom Brady cuando llegó a Bucaneros. los Bucaneros, que el 12 lo utilizaba Godwin. Y le dijo, y normalmente cuando uno llega, si es la estrella y alguien ya tiene el número de uno le tiene que ofrecer algo. Entonces el que le dijo como oiga, bueno, ¿y usted qué me va a dar por el 12? Y Tom Brady se volteó y le dijo un anillo Super Bowl. tómelo. Y se lo dio. Y cumplió, ¡qué por grande eso ese es la cabra, gana! por eso es la cabra. Bueno, y entonces, pues sí, al final de cuentas, lo único que nos resta ahorita es esperar qué va a pasar con esta generación 2025 y qué va pintando la cosa. Ya para como empezar a cerrar la charla, yo quisiera saber de ustedes, de este análisis de estos picks del 2021 para acá, ¿cuál es ese pick que ustedes dicen, puta, me encantó que este equipo escogiera a este jugador? A mí, por ejemplo, me gusta mucho, y lo mencionamos ahorita, me gusta mucho destacar la selección de Puka, porque ahí se muestra que en algunas ocasiones el escauteo tradicional que hacen basado en estadísticas frías puede llegar a fallar. En ese momento se decía que Puka no era un jugador de primeras rondas porque, digamos, por ejemplo, en el Combine hizo las 40 yardas en un tiempo alto. Se decía que no sabía hacer muy buenas rutas y venía con un historial de lesiones. Pero entonces ahí los Rams identificaron otros aspectos del juego diferentes a las estadísticas que se utilizan tradicionalmente en el escauteo, lo seleccionaron en esa quinta ronda y es el jugador que es hoy en día, vale la pena mencionar, con impacto inmediato. En el año de él como novato, rompió récords de recepción, de yardas, perdón, por recepción, marcó el récord de novatos de número de recepciones. Entonces, a mí me gusta mucho destacar ese pick, por ejemplo, para mostrar que no siempre el escauteo tradicional es la respuesta a ese ejercicio. Y fue un gran robo en cuarta ronda. ¿Para qué? Eso demuestra que nadie lo vio, o sea, No, sí lo vieron. Venía de una lesión en la universidad y por eso bajó tanto. Sí, eso pasa mucho. Yo, por el contrario, si voy a escoger un equipo que seleccionó 2 veces en la primera ronda, fue en el 2023 y hablo de los Seahawks, que escogieron a Devon Witherspoon y a Jackson Smith-Njigba. Eso es hacer un buen escauteo, que eso fue como el futuro, que esos dos jugadores fueron los que le dieron prácticamente el Super Bowl a los Seahawks el año pasado, cuando el quarterback en ese momento era Geno Smith, que actualmente es un bust, pero con ese draft yo siento que fueron ganando armas y son el equipo que es hoy en día. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jaime. De hecho, yo creo que un buen draft es siempre cuando tú ves que la columna vertebral y los jugadores que cambian la imagen de una franquicia se notan. Podríamos decir, digamos, me voy al 2020 cuando Ja'Marr Chase, el 2021 Ja'Marr Chase y en el 2020 Burrow estuvieron, fue la locura. Cambiaron la imagen de los Bengals prácticamente. Aunque ahorita CJ Stroud estuvo muy mal, pero esa selección de picks de CJ Stroud y Will Anderson, ese primer año se vio que, madre, este equipo en ofensiva y en defensiva se armó con toda. Entonces, eso empieza como a dar
ese enfoque, tener un coreo cuando los Patriots, a mí me encantó el pick de Cristian González, principalmente por todo, porque conocía a la familia González, también porque cuando lo escogen ahora y tiene la bandera de Colombia, fue muy bacano ver eso así, que todo el mundo viera eso, pareció muy significativo. Claro, lo que dice Jaime para mí es una de las buenas formas de armar un equipo, y es encontrar tus 2 estrellas, saberlas seleccionar y que te generen impacto inmediato, como fue la de Seahawks. Quiero hacer un paréntesis ahí, y es que me parece que es bueno el scouteo, pero siento que los Bengals también tenían como un trabajo más fácil, porque les llegó el quarterback Heisman, ganador, que fumaba tabaco después de jugar con Jefferson y con Chase como armas, y los cogen de primero, y al otro año él les dice a quién traer. Después de esos dos, actualmente los Bengals no han seleccionado jugadores que le sigan aportando al equipo, mientras que en mi caso los Seahawks escogieron de 5º y de 20. Entonces uno dice, hay que saber qué jugador nos dejan y qué saber elegir. Sí. Lo mismo pasó con los Jets. Mira, cuando escogieron a Garrett Wilson, tremendo wide receiver, con Sauce Gardner, se veía una columna, que el equipo es una basura, pero los jugadores están consolidados y son estrellas. Ahí se conectó Nico, siga. Sí, no, aquí pasando el reporte de Nico, él dice Aidan Hutchinson y Amon-Ra St. Brown de los Lions, que esos 2 jugadores fueron también los mejores en su momento para el equipo. Sí, esos fueron excelentes. Y Jamison Williams, es que hicieron un draft. Y Jahmyr Gibbs. Buenísimo. Otro fue Jadon Daniels, que hizo el equipo relevante cuando nadie esperaba a nadie de ellos, ¿no? Sí. Yo creo que para mí el mejor pick que vi en los últimos 5 años se lo voy a dar a Dallas con Micah Parsons. La defensiva de Dallas cambió tanto con la llegada de Micah Parsons. Uh-huh. Sí, o sea, yo valoro ese pick es por cómo el jugador genera un impacto inmediato y hace que el equipo tenga que, de buena manera, girar o cambiar su manera de pensarse por ese jugador. Sí. Ya después Jerry Jones hizo una Jerry Jonesada y no negoció y lo dejó ir, pero Micah Parsons fue un impacto brutal. Yo creo que Jerry Jones, saben que yo no lo vi tan malo, porque él ya no podía sostener todo ese talento con esa gente que tenía ya, porque ya sobrepagó mucho talento previo, y que Micah Parsons sí lo podía pagar y ya, y eran 3 ultra ofensivos con un defensivo ultra y el resto cascado, porque no había cómo. Los fans de Dallas dicen que están en este momento satisfechos con el trade de Micah Parsons. Primero, les quitaron uno de los mejores defensivos a Green Bay, y con los picks que le dieron a Green Bay, cogieron a Caleb Downs y a Malak Lawrence. Entonces dijeron, esos 3 defensivos por un Micah Parsons, dicen, puede tener más rotación, pueden ayudar más al equipo. Sí, eso digamos que es el posterior a. Sí, eso es como tener un buen corner, uno juega por el otro lado ya. Igual pero tener 2 buenos cortes te limitan mucho. Por eso, pero o sea, no digo que esté mal o bien que lo hayan tradeado, porque pues al final uno lo sabe solo cuando pasa el tiempo, pero el que lo escogieran, o sea, esa selección de pick fue un tremendo acierto. Sí. Es que hay que recordar eso, o sea, lo seleccionaron, lo dejaron pasar 11 equipos y se fueron antes que Micah Parsons, Justin Field, Zach Wilson, Trey Lance, James Hoare. O sea, dejaron pasar a Micah Parsons y seleccionaron a esos de primero. Que Trey Lance no se merece tantas nóminas, tantas nombradas que le hicimos hoy. No se merecía 3 selecciones de primera ronda. No. En mi caso, yo me quedo con el draft de los Eagles del 2024, porque escogieron 2 cornerbacks tops en los primeros 40 picks, y fueron jugadores determinantes durante toda la temporada y en el Super Bowl, cuando incluso Cooper DeJean hizo su primer pick 6 de la temporada y de su carrera como profesional, y nada más y nada menos que a Patrick Mahomes, para poner el último clavo en el ataúd y sentenciar ya que los Chiefs no estaban jugando. Yo creo que ahí entró mucho el coordinador defensivo que hizo brillar esa defensa de Eagles. Vic Fangio. Al top 3, top 4. O sea, Vic Fangio levantó los Eagles a un nivel impresionante.
Los últimos 2 Super Bowl me parecieron muy disparejos, ¿no? Se notó la línea ofensiva. O sea, Sí. que si no saben proteger al coreback, Ujú. no generan puntos. Sí, porque pues Filadelfia aplastó a Kansas City y Seahawks le pasó por encima a los Pats. A Sí. punta de presión contra el coreback. Y solo Sí. con O 4 sea, no se hombres. vio tan fuerte la pasada por encima porque la defensa de los Pats también hicieron un buen juego. Ujú. Pero Sí. igual sí, O sea, como quedaron en el piso la con los ofensiva Pats. nunca no fue a jugar, pues prácticamente, porque la defensiva fue la que mantuvo eso condecorazo. El juego sí se vio muy disparejo. Mucho. Sí, no Sí, tanto. tú veías la ofensiva y no veías nada, pero veías la defensiva y decía, bueno, otra oportunidad para la ofensiva, otra oportunidad para la ofensiva, otra, y así todo el partido hasta que ya no pudo más. La Hasta que ofensiva. ya no aguantaron más. Que ahí es donde viene la frase, la defensiva gana campeonatos. Sí, Sí, claro. Sí. Total. Se Y demostró como- en el último anillo de Tom Brady. Mahomes no solo corrió horizontalmente, ¿corrió cuánto Sí. fueron? Como 400 yardas. como 400 yardas. Para los Pero para los lados. lados. Para Corrió- los- No, para los lados fueron más de 1000. Hacia el frente fue nada más como 400. No, y Bueno, ahí No, también como alrededor. dato, Creo que le contaron fue todo lo que se movió, tanto Ujú. para arriba, para no, atrás. y como dato curioso, la defensiva de los Eagles en el 2024 en el Super Bowl no hizo blitz, que esa también fue la otra que que creo que Spain no le esperaba mucho blitz de Filadelfia y no, solamente con los 4 frontales los no destrozó. No, necesitaba es que eso. Carter estaba intratable. Sí. Y pues yo quisiera resaltar algo de mis Steelers, pero no encuentro, güey madre, no encuentro. O sea, lastimosamente el horizonte de Pittsburgh ha cambiado mucho desde la salida del Big Ben, inclusive estando él, ahorita pues saliendo Mike Tomlin, pues hay un nuevo comienzo y vamos a ver cuánto dura y cómo se van reorganizando. Entonces, escuchándolos, pensando y analizando en todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, me voy a quedar con la séptima ronda del draft del 2022. Ya hablamos de Brock Purdy, pero a mí hay un jugador que desde que lo seleccionaron, a Isaiah Pacheco, a mí ese man me parece en una posición en la que obviamente pues no le creen mucho a los jugadores y más lo hacen como por tener jugadores reservas y cosas similares. Pues fue una selección que desde el principio, desde el partido 1, sobresalió con Kansas City. Obviamente Patrick Mahomes pero pues es que se convirtió en un corredor que es súper violento, pasando por lado y lado, sus trencitas volando, no lo podían agarrar. Explosivo. Creo que esa explosión sí, y creo que ese gran desempeño que pues, le llevó a ganarse 2 anillos, pues es para mí ese pick para resaltar. Pero el próximo año, que los picks de este año o los del año anterior de Pittsburgh, pues puedan sobresalir un poquito más y pueda contarles yo una historia diferente. Por ejemplo, y eso Esperemos que que así sea. Pacheco también tuvo la gran fortuna. Primero que destacó solo, porque la línea Solo. Sí, porque la línea ofensiva era pensada para la protección de pase de Mahomes, no para abrirle rutas a él. Entonces, eso sí es una ventaja. Y los Steelers se han hecho buenas elecciones, solo que la han hecho muy bajas. Les voy a decir algunos nombres, yo sé que los van a conocer. Casi todos son defensivos y tackles. Está Joey Porter Jr., un corner. No, sí, son buenos. Yo no lo niego. Sí, George Pickens, también muy bueno. Claro, Pero ya no está. Pero ya no está, es como ya tener no la está. mamá, tener la muerta. Pues lo seleccionaron. ¿Cómo voy a poner yo aquí a decir, no, George Pickens? Y no, yo lo entiendo. Joe Porter Jr., estaba... Ay, pero es que qué pecado, no tenían coreback con George Pickens. ¿Quién era el Roderick coreback? Jones. Kenny Pickett, creo. No, alcanzó a jugar con Aaron Rodgers una, ¿no? Russell Wilson. Ah, no, mentira, No, estoy fue con hablando mal, Russell estoy Wilson y hablando Justin mal, Sí, estoy ellos hablando no mal. estuvieron juntos. No, ellos no estuvieron Pues juntos, bueno, sí, tienes nada. razón. Esperemos que la cosa cambie y pues sobresalgan porque pues tanto la línea ofensiva como la defensiva de Pittsburgh se volvió viejita. Este año hicieron un buen draft, veremos y ojalá lo puedan potencializar. Bueno, muchachos, creo que fue un análisis bastante profundo de esas selecciones del draft pasados. Con eso cerraremos ya
pues la temática del draft. La próxima semana retomaremos nuestra NFL para Dummies. Hablaremos de los equipos especiales y de cómo funcionan las franquicias en la NFL. Por el momento, eso fue todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Julián, Felipe, Jaime, Gustavo, Gabriel, muchas gracias por estar acá conectados siempre a firmes y nos veremos la próxima semana en Tercera y Gol Colombia. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchachos. Muchas Un gracias abrazo. por escucharnos. Chao. Esto fue Tercera y Gol Colombia. Nos escuchamos en el próximo drive. Hasta la próxima.